Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día, tu día santo, día que has preparado, Señor, para que tu pueblo se reúna, para alabarte, para glorificarte y también para ser bendecidos y edificados con tu palabra. Aquí estamos, Señor, con corazones dispuestos. Te rogamos que tú abras los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, a la luz de tu palabra. Te pedimos, Señor, bendícenos, bendice tu iglesia, en donde quiera se reúne, Señor. Que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos todo, Señor, en Jesucristo. Amén. Ok, vamos a hacer un recuento rápido. Ya saben, el repaso. Entonces, primero hablamos acerca de la, ¿recuerdan? Revelación general, la revelación general. Luego hablamos acerca de la revelación especial. Después abajo hablamos acerca del canon de las Santas Escrituras, que está cerrado. Seguidamente hablamos acerca de la de la inspiración, muy bien, de la inspiración verbal y plenaria de las Santas Escrituras. Y luego hablamos acerca de la autoridad de las Santas Escrituras. La imagen que sigue habla acerca de la suficiencia de las Escrituras. Solo ellas son suficientes. Abajo hablamos acerca de la necesidad de las Santas Escrituras, ¿verdad? Y luego hablamos acerca de la iluminación. Ahora sí, la iluminación. Vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? ¿Recuerdan? Es una sola vez. A los autores bíblicos. Exacto. Los autores, Señor. Sí, a los escritores. A los que Él les sopló. Exacto. Y para nosotros es iluminación. Para nosotros es la iluminación. Entender lo que el Espíritu mismo ha inspirado en su palabra. Muy bien. Ok. Hace 8 días hace 15 días, empezamos a hablar acerca de la claridad de las Santas Escrituras, ¿recuerdan? No hemos terminado esto. Vamos a continuar. Ahí en la confesión dice lo siguiente: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Hay algunas cosas que son más difíciles de entender, como Pedro mismo menciona, hablando acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que algunas cosas, las cuales son difíciles, y los inductos tuercen, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad. No todas las cosas son igualmente claras. Hay temas que son más difíciles. Incluso hay algunos que son misterios, ¿verdad? Como la encarnación de Cristo, la Trinidad, en fin. Ok, entonces no todas las cosas son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. También eso es otra realidad. No todos han recibido o reciben la misma luz de las Escrituras, ¿verdad? Algunos Dios le place darle más entendimiento acerca de su palabra, a otros quizá un poco menos. A otros les da luz en algunos temas, a otros les da en otros temas. Esa es la otra. Y recuerden, bueno, ahorita vamos a volver al texto de Efesios, que fue un texto muy
propicio para esto que estamos tratando aquí. Pero por ahora solamente decir eso. No todas las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, ¿verdad? Sin embargo, aquí continúa la confesión. Las cosas que son necesarias saber, esto es lo que nosotros sí debemos tener claro. Las cosas que son necesarias saber y creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Ok, entonces ya dijimos que no todas las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni tampoco son claras igualmente para todos. Pero vamos a decir, ¿en qué sentido sí son absolutamente claras para todas las personas? Como dice ahí, son las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que cualquiera las puede entender. Eso es algo sumamente importante. Y vamos a ver aquí algunos textos. Entonces, acuérdense, ¿cuál es el tema de las Escrituras que es lo suficientemente claro para todas las personas? El tema de la salvación. Ese es el tema central de las Escrituras, por supuesto. Nosotros empezamos la lectura en Génesis, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, tal. Y uno atraviesa lo que son los salmos, los profetas, luego llega a los evangelios, los hechos, las cartas, y termina con Apocalipsis. ¿Y cuál es el tema principal? ¿Cuál es el propósito principal de la revelación de Dios? O sea, ¿por qué razón Dios se da a conocer tan claramente a través de su palabra? ¿Cuál es el propósito? Para la salvación, para la redención. Ese es el punto principal. O sea, ¿por qué razón, por qué motivo nosotros tenemos las Escrituras? Porque a Dios le ha placido revelarse a sí mismo para darnos a conocer la salvación. Eso es lo más importante de todo. Y por supuesto, al ser redimidos, todo eso va a redundar ¿en qué? El propósito último de todas las cosas, la gloria de Dios. Dios esto lo hace para sí mismo, ¿no es cierto? Para su propia gloria. Ok, entonces vamos a ver algunos textos. Voy a empezar al revés para terminar con el Nuevo Testamento. Miremos, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil, no es demasiado difícil, ni está lejos. Escuchen esto. Me llamó la atención cuando lo leí. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esto es algo sumamente interesante. Y de hecho, este texto se complementa con el texto de Jeremías. Cuando Dios promete, precisamente ya hablando del nuevo pacto, cuando Dios promete que Él escribiría la ley en el corazón, ¿no es cierto? Haría que anduvieran en sus mandamientos y en sus estatutos y los pusieran por obra.
y noten que aquí está hablando en la ley, Moisés es el que está escribiendo. Y dice eso, que ese mandamiento que yo le ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Entonces, bueno, uno pudiera decir, pensar, bueno, pues, ¿cómo está la cosa? La salvación, pues, nadie puede alcanzarla por sí mismo, ¿no es cierto? Es imposible. Pero aquí dice que ese mandamiento no es demasiado difícil ni está lejos. Y como dice aquí, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Ni está al otro lado del mar para que alguien vaya y nos lo traiga. Pero el versículo 14 es el que aclara todo. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Por qué razón Dios podía decir que el mandamiento no era difícil ni estaba lejos? Porque Él ya lo había puesto en su corazón. Esa es la razón de por qué ya no era difícil. Si ellos tomaban la ley, esto es sumamente interesante porque mucho se tiende a dividir o a separar la ley del evangelio. Sin embargo, es interesante que desde el principio a Dios lo que le interesaba no era la ley en sí misma, la ley en la letra. A Dios lo que le interesaba era el corazón. ¿Sí? Y lo estamos viendo aquí. Dice, en ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Si Israel solamente se quedaba con la letra de la ley, ¿qué iba a pasar? Pues nada, lo que pasó al fin, ¿no? Pero a Dios lo que le interesaba era la ley escrita en el corazón. Solo de esa manera ellos podían guardar su palabra y nada más. Así que esto es algo sumamente interesante. A Dios desde el principio siempre le interesó o se interesó por el espíritu de la ley, no por la letra en sí mismo. Y no más que cuando llegamos a Cristo, pues eso se ve mucho más claro, ¿no? Cuando Cristo expone el sermón del monte, o cuando advierte a los fariseos sobre la manera como ellos guardaban la ley, pues ahí es mucho más claro, ¿verdad? Pero desde el principio ha sido así. Sí. Sira, ese texto, como estás diciendo, luego se ve lo de Cristo, pero cómo es increíble que es la misma enseñanza, me sorprende porque es de Deuteronomios. Uh-huh. Pero ¿quién iba a imaginarse que cuando dice en tu corazón y en tu boca, uh-huh, se refiere, como dices tú, al control, al dominio y a la acción, a los hechos, uh-huh, a las obras? Entonces, pero fíjate cómo viene Pablo en Romanos 10 a explicar de qué manera explica ese texto. Uh-huh. Usa el texto, palabra por palabra lo usa, uh-huh, pero le explica de qué se trataba. Uh-huh. Y luego, no tan solo eso, sino que Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Uh-huh. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó, serás salvo. Pero antes de citar esas palabras, cita todo lo que está en Deuteronomio. Sí. Entonces Pablo le da la explicación doctrinal. Pero como tú dices, no es que acá era una cosa y era otra, no está peleada. Era difícil de entender. Uh-huh. En el Antiguo Testamento era difícil de entender que Dios iba a hacer la obra completa. Uh-huh. Que era Dios el que iba a bajar a Cristo. Uh-huh. No teníamos que ir a buscar arriba. Uh-huh. Él bajó aquí a nosotros, es lo que dice Romanos 10. Uh-huh. Y aquí está. Uh-huh. ¿Entiendes? Y Él es el mismo que nos persuadió, Él es el mismo que nos convenció, Él es el mismo que hizo la obra en el nuevo nacimiento. Y de esa manera también preparó las obras para que anduviéramos en ellas. O sea, por esa razón es una obra de Dios. Pero para que veamos la conexión que tiene el Antiguo Testamento con la doctrina. Uh-huh. No salió de un vacío. Yo siempre he dicho que si Satanás ataca a Cristo y todas las herramientas que Cristo necesitó para ahuyentarlo las 3 veces estaban en Deuteronomio. Ah, sí. Ahí está todo. Ahí está todo. Ok, entonces, bueno, tenemos esa primera declaración en la ley acerca de que de la claridad, ¿no es cierto?, del evangelio,
acerca de la ley en cuanto al tema de la salvación. Pero vamos, por ejemplo, ahora al libro de los Salmos, capítulo 19. Salmo 19, versículos 7 y 8. El salmista se propone aquí presentar los dos tipos de revelación, ¿verdad? La revelación general primero, versículos 1 al 6, y la revelación especial en los versículos 7 hasta el final. Sin embargo, y como uno puede ver en los versículos 1, 2, en fin, hablando de la revelación general, eso es algo que todos los hombres pueden ver y conocer. Sin embargo, es interesante que de la revelación general no dice lo mismo que de la revelación especial. Mire lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pregunta: ¿la revelación general es suficiente y perfecta para convertir a las personas? No. ¿Se dan cuenta? El salmista también lo está reconociendo. Es suficiente para que todos los hombres conozcan acerca de Dios y no tengan excusa al final. Pero no es suficiente para convertir. La única que es suficiente para convertir es la ley de Jehová. Y bueno, nosotros sabemos que en el libro de los Salmos la palabra ley también se usa intercambiablemente con la palabra, con las escrituras. Así que estamos hablando de lo mismo, de las escrituras. La ley de Jehová es perfecta. Y la perfección de la ley o de la palabra de Dios consiste en que convierte, puede dar ese conocimiento necesario para la conversión de una persona. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, o sea, puede cambiar el corazón. Y eso también es parte de la salvación, ¿no? La regeneración. ¿En qué revelación podemos nosotros encontrar ese testimonio que convierta o que transforme? En las Escrituras. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ha creído en el Evangelio, los mandamientos de Jehová ya no son gravosos, ¿verdad? Sino, como dice aquí, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces ahora se deleita en hacer la voluntad de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Está hablando de la claridad de las Santas Escrituras otra vez. Así que ya vimos en la ley, ¿no es cierto? No está lejos, no es difícil de entenderlo. Ahí está la salvación escrita en la palabra de Dios, y más cuando el Espíritu Santo es el que hace la obra en la persona. El testimonio es sumamente claro. Lo vemos aquí también en el libro de los Salmos, en qué consiste, en qué radica la perfección de las Santas Escrituras, y precisamente consiste en transformar y cambiar la vida de las personas. Y ahora, a ver, se me está. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. Este texto lo hemos usado mucho aquí, porque es sumamente clave para el tema de las Santas Escrituras. En 2 de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Dice: pero tú, Pablo diciéndole a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Bueno, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús. Ahora, hace un momento dijimos, ¿recuerdan? Que las Santas Escrituras en cuanto al tema de la salvación son suficientemente claras para que cualquiera la entienda. No solamente los eruditos, sino cualquier cristiano. Y aún hasta los niños. Cuando hablamos de acerca de la salvación, aún hasta los niños pueden entender el plan de Dios. Pueden entender la salvación. Mire lo que dice, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Ven la importancia de instruir a los niños en las Santas Escrituras? Ahorita, por cierto, están tomando también sus clases, pero también en las casas, ¿no es cierto? También la instrucción. Y Pablo dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, es decir, las cuales te pueden dar la luz, el conocimiento suficiente. Es lo que quiere decir Pablo allí. Te pueden dar la luz, el conocimiento suficiente o la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Sí? En eso radica la sabiduría de las Santas Escrituras. Hay personas que se acercan a las Escrituras para adquirir sabiduría, como la de Salomón, para los negocios, para la vida, aún para cosas malas y perversas. Sin embargo, la sabiduría que provee las Escrituras son para la salvación. Entonces, ahí tenemos esos versículos aquí hablándonos acerca de la claridad de las Santas Escrituras. Y otro texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Ahí hay luz, ¿no es cierto? Cada vez que nos acercamos a las Santas Escrituras para recibir el conocimiento de Dios en cuanto a la salvación, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, vamos insistiendo en lo mismo. Las Santas Escrituras son suficientemente claras en cuanto al tema de la salvación hasta para que un niño las pueda entender. Eso es algo sumamente interesante. Ok. Entonces, la claridad de las Santas Escrituras, como hemos visto hasta el momento, es parte de su suficiencia. Eso debemos tenerlo claro. La claridad de las Santas Escrituras es parte de su suficiencia. Si las Escrituras no fueran claras para presentarnos la salvación que es por la fe en Cristo, entonces tendríamos problema, porque ya las Escrituras no serían suficientes para salvarnos. Porque entonces habrían muchas dudas, ¿no es cierto?, en cuanto a la salvación, si es verdad o no, o en cuanto a cómo una persona se salva. Pero como las Escrituras son claras para hablarnos de la salvación, eso también es parte de su suficiencia. Las Santas Escrituras son suficientemente claras para conseguir el propósito de la revelación redentora. ¿Y cuál es el propósito de la revelación redentora? Es decir, de las Santas Escrituras. La salvación del hombre y la gloria de Dios. Ya lo habíamos dicho. Ese es el propósito de la revelación redentora, la salvación del hombre y la gloria de Dios. Y por lo tanto, lo que la Biblia se propone decir en cuanto a eso es suficientemente clara. Además, la claridad de las Santas Escrituras es suficiente para producir convicción en los creyentes. Esto es ir un poco más allá. Las Santas Escrituras no solamente son lo suficientemente claras para proveernos el conocimiento de la salvación,
que hasta un niño pudiera entender, pero además la claridad de las Santas Escrituras es suficiente para producir convicción en los creyentes. Wow. Por eso la Biblia no es cualquier otro libro, sino que la Biblia viene con la autoridad y el poder del Espíritu. Y cuando el Espíritu es el que habla, entonces ahí no hay poder humano que se resista. Viene con toda esa autoridad para convencer. Una persona no puede convencerse de algo hasta que no sea suficientemente claro. Y la única que provee esa claridad son las Santas Escrituras. Y claro, otra vez, esto por el Espíritu. Por eso una persona se puede acercar a las Santas Escrituras, leerla todos los días y sin embargo no entender nada en cuanto a la salvación, que es lo más importante. Porque las cosas espirituales, bueno, no las puede entender el hombre natural. Porque para entender las cosas espirituales, ¿qué se necesita? Pues el Espíritu Santo que le revele. Sin embargo, entonces creo que hasta aquí estamos claros en cuanto a eso, ¿verdad? De la claridad de las Santas Escrituras. Sin embargo, el mismo texto de 2 Timoteo 3:17, que fue el pasaje que citamos hace un momento, el mismo texto de 2 Timoteo 3:17 hace mención del hombre de Dios. Allí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es el hombre de Dios? Bueno, el hombre de Dios es la persona confiada por Dios para el liderazgo de la iglesia. Es el hombre asociado o identificado con Dios en medio del pueblo de Dios. Ese es el hombre de Dios aquí en el texto. Y si miramos, por ejemplo, 1 Timoteo 6:11, refiriéndose a Timoteo, habla de él como un hombre de Dios. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. Está hablando o se está refiriendo a Timoteo como ¿quién? Como el hombre de Dios. Además, el versículo 16 habla de varias facetas del ministerio público: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esas son facetas del ministerio público. Cuando nosotros nos paramos a enseñar, a predicar, ¿qué estamos haciendo? Pues eso mismo que dice ahí, estamos enseñando, se está redarguyendo, se está instruyendo. Y como dije, aunque este versículo aplica también a todos y cada uno que se acerca con una mente y un corazón dispuestos, la Biblia los redarguye, les enseña, les exhorta. No obstante, aquí Pablo está refiriéndose también a esas facetas del ministerio público. Además, en los versículos que siguen, capítulo 4, y en los versículos 1 hasta el 5, ustedes verán que Pablo sigue hablando del ministerio público, del ministerio de la predicación. Dice capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Lo que había acabado de decir en el capítulo 3, versículo 16, vuelve y lo repite aquí. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, la enseñanza. Así que esto para que quede claro que aunque las Escrituras son suficientemente claras para dar un conocimiento en cuanto a la salvación y para convencer a las personas en cuanto a la salvación, sin embargo, también ese mismo texto habla del hombre de Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no es igualmente clara para todos, ya lo dijimos hace un momento. Son suficientemente claras para que un niño pueda entender el camino de la salvación,
pero son suficientemente claras también para preparar al hombre de Dios en todas sus facetas ministeriales. Así que la suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad del ministerio de la iglesia, más bien lo establece. Estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras, de la claridad de las Escrituras. Pero el hecho de que las Santas Escrituras sean claras y suficientes, eso no niega para nada el ministerio público de la iglesia. Más bien lo establece. Es parte importante de la manera como a Dios le ha placido hablar a su pueblo. Es importante en nuestros días donde el individualismo predomina incluso en la mente de muchos creyentes. Porque ustedes conocen o saben de personas que dicen, bueno, pues yo no voy los domingos a la iglesia porque yo creo que para tener comunión con Dios no necesito ir a un lugar. ¿No has escuchado algo así? Seguramente, ¿no? Y algunos argumentan precisamente, se basan en la suficiencia de las Escrituras para decir, ven, las Escrituras son suficientes, así que yo no necesito someterme a ningún ministerio público. O sea, por eso quiero traer este punto, porque quiero que vean que la claridad y la suficiencia de las Escrituras no niegan para nada el ministerio público de la iglesia. Más bien son un complemento. Miren conmigo dos textos. Uno está en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículos 30 y 31. Esto es algo sumamente interesante. Y dice, para aquellos, como digo, que piensan que no necesitan congregarse o no necesitan la instrucción de alguien más. Acudiendo Felipe, le oyó, está hablando del etíope, ¿recuerdan? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Noten, aquel hombre, aquel etíope, él estaba leyendo la Biblia de muy buena gana, con muy buena intención, con muy buena disposición, queriendo saber lo que la Biblia decía o enseñaba. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué entendió el etíope? Bueno, aunque él sabía que la Biblia, que la Biblia traía un mensaje muy bueno, y él quería saberlo y entenderlo, sin embargo, a él todavía le costaba entender muchas cosas. Y reconoció la necesidad de un instructor. Dice ahí, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Otra vez, el hecho de que las Santas Escrituras son lo suficientemente claras para proveer un conocimiento en cuanto a la salvación y convencer a las personas en cuanto a la salvación, no obstante, no quita el hecho de que el ministerio público es necesario. La predicación del Evangelio públicamente es una necesidad. Y Efesios capítulo 4, hace 15 días, vimos este texto donde Cristo mismo lo establece. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin de esto? Bueno, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este texto ya lo expliqué. El ministerio no es únicamente de los pastores o maestros. Sí, sin embargo, a Dios le ha placido, a Cristo le ha placido instituir pastores y maestros para perfeccionar a los santos y para que la edificación sea mutua, sea de todos. ¿Hasta cuándo?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Es decir, ¿hasta cuándo? Pues hasta el día que Cristo nos tenga aquí. Hasta ese día va a ser necesario el ministerio público. Entonces, varias conclusiones podemos extraer de estos textos que acabamos de ver. En primer lugar, estos pasajes establecen la autoridad única y suprema de las Santas Escrituras. Establecen la autoridad única y suprema de las Santas Escrituras. La autoridad de los pastores y maestros procede únicamente de la Biblia, no por nada en ellos mismos. ¿Sí? Eso que lo tengamos claro. Segundo, estos pasajes enseñan la necesidad práctica del hombre de Dios en la vida del pueblo. ¿Sí? Aunque las Escrituras son la autoridad única y suprema, son lo suficientemente claras para la salvación. Sin embargo, también estos pasajes enseñan la necesidad práctica del hombre de Dios en la vida del pueblo. Aunque no únicamente, a menudo el hombre de Dios es utilizado como el instrumento para la salvación de muchos. ¿Sí? Esto es importante. No siempre el hombre de Dios es utilizado para la salvación. Más importante aún, el pastor maestro es crucial para la vida y continuidad de la iglesia. Y quiero explicar esto bien. A Dios le ha placido salvar a los hombres mediante la locura de la predicación de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Y cada vez que se predica el Evangelio, Dios puede utilizar la predicación para salvar. Sin embargo, la locura de la predicación a la cual se refiere Pablo no es únicamente al ministerio público de los pastores y maestros. Es a cualquier predicación que un creyente le presente el Evangelio a otra persona. Ahí le está predicando el Evangelio. Esa es la locura de la predicación de la palabra. Ahora bien, la razón principal de por qué nos reunimos cada 8 días aquí en la iglesia, y ustedes vienen aquí, es para ser edificados, para la edificación mutua de la iglesia. Porque, por 2 razones. Porque a Dios le ha placido edificar a su iglesia a través de la predicación también. Y segundo, porque un cristiano solo es una anormalidad, es una deformidad. El cristiano entra a ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por eso nos reunimos cada 8 días, para ser edificados, nutridos con la palabra de Dios y para proveerles a ustedes herramientas para que durante la semana ustedes, con el conocimiento que han recibido el domingo y con la luz del Espíritu que también les da a ustedes, por supuesto, vayan también y presenten el Evangelio. Y de esa manera entonces la iglesia continúa su marcha. ¿Sí? Claro, nosotros no dejamos de predicar el Evangelio. Ustedes verán, domingo tras domingo siempre terminamos con el Evangelio, con Cristo. Porque siempre hay personas que no son creyentes y queremos que ellas también entiendan y crean el Evangelio. Pero en sí, el ministerio de la predicación es para todos los creyentes. Y la función principal de reunirnos aquí es proveerles a ustedes las herramientas necesarias. La edificación.
Sí, hermano. No, y es que también la importancia que tenemos de congregarnos está dada también en los mandamientos. Cuando el Señor dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios manda a que nos congreguemos. Y en el Salmo de David 133 dice, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Y al final de ese salmo dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, eso es importante. Alguien pudiera decir, no, pues yo no voy a la iglesia, yo puedo leer la Biblia, creo que son suficientemente claras para proveerme la salvación. Y además yo escucho sermones, esa es la otra, ¿no? Yo me puedo quedar en la casa y me pongo a escuchar sermones. Y eso parece hasta cierto punto de vista algo muy digno, loable. Sin embargo, tú puedes escuchar 10 sermones hoy día en la casa y no va a ser lo mismo que tú vengas aquí a la iglesia. Porque donde Dios ha decidido bendecir y vamos a decir, encontrarse de una manera mucho más personal con su pueblo, es en la reunión de los santos. Por eso la importancia de reunirnos aquí también. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos dicho 2 conclusiones. Una, que estos pasajes establecen la autoridad única y suprema de las Escrituras. Número 2, estos pasajes enseñan la necesidad práctica del hombre de Dios en la vida del pueblo. Y número 3, estas verdades tomadas en conjunto enseñan la funcionalidad complementaria del hombre de Dios y las Santas Escrituras. No se contradicen, para nada, se complementan. La autoridad de las Santas Escrituras establece la función y la labor del hombre de Dios. Y el hombre de Dios está llamado a predicar las Santas Escrituras. Se complementan. Por todo lo dicho anteriormente, debemos buscar someternos a la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo por nuestros propios medios. Eso por un lado. Todos y cada uno aquí debemos procurar someternos a la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu. Todos los días. Porque ellas son suficientes. Pero también de los hombres a quienes Dios ha confiado su santa palabra. Ambas cosas son verdad. Tanto lo uno como lo otro. Bien, hermanos, aquí creo que ya vamos cerrando, concluyendo este tema acerca de la claridad de las Santas Escrituras. Sí, hermano. Bueno, a ver, de lo que ahorita del comentario que hicieron del Día del Señor, y me gustó cuando dijiste, y muchos dicen, me quedo en la casa y escucho sermón, y comencé a reírme, porque yo en un tiempo hasta lo dije, y mejores sermones, y más buenos. Más buenos. Ahora, déjame les digo una cosa. Yo tengo una cosa que cuando la gente habla, no sé por qué Dios me dio que fácil capto a dónde van. Desde que ellos están hablando, luego los estudio y sé dónde van. Cuando una persona me dice quién escucha y qué sermones le gusta, yo ya sé por qué le gustan. Y ya sé por qué escucha ese tipo de sermones y por qué le gusta ese predicador. ¿Por qué? Cuando tú te adueñas de un predicador por televisión, tú le escoges. No me gusta. ¿Y sabes por qué se debe? Entonces tu Dios no es el Dios del cielo y de la tierra. Es un ídolo.
porque tú te fabricas el sermón adecuado a tu gusto. Por ejemplo, el pastor ¿sabes qué decía acá? A mí no me gusta ese profeta, porque siempre me dice cosas malas. ¿Me entienden? Porque a él no le gustaba. Me gustan los míos. Esos siempre me gustan. Mira, estos ya hasta con los cuernos me dicen, así voy a cornear a los asirios. Así vas a ganar la guerra. Estos son los míos. Estos 400. Pero ese siempre me dice cosas malas. Ese no me gusta. Entonces cuando escuchamos los sermones, yo hago lo mismo. Acá va hablando. Dicen, ese no me gusta, pero este sí me gusta. Y yo no conozco todos, y si no los conozco los escucho. Ya sé por qué te gusta. ¿Me entienden? Los escucho. Siempre encuentro, no voy a entrar en detalles, pero siempre los encuentro ahí. Lo que tú escuchas me dice quién tú eres. Pero cuando un hombre es fiel a la palabra y se esclaviza a la palabra y se pone a predicar la palabra, solamente una oveja de Dios le va a gustar ese sermón. ¿Me entienden? Pero les encanta más cuando el hombre sale de ahí. Ve lo que dijo el mismo doctor en teología que nos dio una clase. Dice, la gente está probado que se quedan más con las ilustraciones que con el sermón. Por eso él gasta más su tiempo buscando ilustraciones que la palabra de Dios. Y eso es darle a la gente lo que quiere, y es llenar la iglesia de idólatras y no de santos. Eso es verdad. Sí, así es. Si en una predicación tú traes una historia, o tú empiezas a hablar de temas actuales o de películas o de cualquier otra cosa, eso le llama la atención a las personas, ¿no es cierto? Eso capta su atención. Pero en cuanto tú empiezas a hablar de la Biblia, inmediatamente su mente se va. O en el peor de los casos, empiezan a dormirse. ¿No es verdad? Ay, perdón. Hermano Marcos. Hermano, yo quisiera agregar una cosa más a lo que están hablando del día de reposo y la importancia de congregarse. Es que a través de todas las Sagradas Escrituras nosotros sabemos que esto se le llama la familia de Dios, los hermanos. Y un propósito que a través de todas las Escrituras está es que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aquí nos reunimos para adorar a nuestro Dios, pero tenemos un tiempo de comunión, de hablar, dice, ya sea con diferentes hermanos, que dice que es algo que nosotros somos llamados a no convertirnos en una iglesia hipócrita, que si yo tengo una carga, tengo un hermano con quien yo hablar, ciertos hermanos, dice, y no avergonzarnos de eso, porque todos dicen, aquí yo creo que no nomás yo pase por situaciones de muchos problemas, estrés, problemas que no faltan, dice, y es bonito descargar y hablar con los hermanos, y veces Dios a través de eso nos muestra, dice, qué hermanos tienen crecimiento al escucharnos, al oírnos, al aconsejarnos, para que tengamos esa comunión entre nosotros, porque yo en casa soy bien bueno, y cuando nadie tengo roce con nadie, no, pero no es lo mismo. Que Dios quiere que salgan a la luz aquellas cosas. Dice, te provee para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere que salgan las cosas aquí entre nosotros, que hay en nuestros corazones, para que oremos unos por otros, para que recibamos esa bendición que Dios hace a través de las situaciones que entre nosotros brotan, porque Él nos va a bendecir cuando todas esas cosas, dice. Entonces eso es lo que veo, parte de que Dios, la sabiduría de Dios hace a través del tiempo de comunión, que casi no lo tenemos en otros días, porque anda uno pero que aquí dice, con confianza como hermanos nos abramos y carguemos unos con las cargas de los otros, y eso es adorar a nuestro Dios en el día del Señor. Miren, Dios es sabio en eso, en ese mandamiento, por ejemplo. Hay algunos que nos dicen cristianos domingueros, ¿verdad?
porque pues solamente nos reunimos los domingos. Primero que todo, no es verdad, porque también nos reunimos los miércoles. Sí, eso es algo que ahí todos están invitados. Número 2 es la razón de por qué nosotros primordialmente nos reunimos los domingos, es porque así lo establece Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué no nos reunimos el resto de los días de la semana? Bueno, porque 6 días ha dado Dios para trabajar y para hacer todas tus cosas y para ocuparte de tu familia y de tus asuntos y de todo lo demás. Pero este día es únicamente para el Señor. Por tanto, lo santificarás. Y el beneficio que nosotros recibimos al apartar este día es también, como decía el hermano Marcos. Por un lado, somos edificados, instruidos, redarguidos con la palabra de Dios, pero aparte también podemos disfrutar del compañerismo, ¿verdad? Algo que no podemos hacer otro día en la semana. ¿Por qué? Pues porque las ocupaciones nos alejan. ¿Ven? Entonces, que tengamos eso en cuenta, que la razón de por qué el día de reposo es algo aparte. En este día no nos deben ocupar otros asuntos, vamos a decir, otros negocios, sino que este día es especial para el Señor. Y Dios en esa manera ha decidido derramar bendición y vida eterna, como dice el Salmo, porque solo en este día Él lo ha decidido hacer. Sí, hermano. Hello. Sí. Sí, yo quería decir que Dios de alguna manera siempre Él se ha encargado de llevar o tener un orden en todas sus cosas. Por eso Él pudiera darle claridad y entendimiento a cualquier persona sin que, o sea, nomás leer las Escrituras. Pero Él siempre ha querido llevar un orden, que siempre alguien le enseñe a otro para que las personas de alguna manera no se sientan más unos que otros, que porque yo no necesité de nadie. El único que sabemos en la Escritura fue Pablo, que él recibió todo por algo que Dios le reveló, ¿verdad? Y de alguna manera Dios le dice que le puso un aguijón o algo, puede hacer también para que él no se enalteciera, que él recibió todo sin que nadie le enseñara. De alguna manera todos somos llamados a que cuando Dios nos revela algo, esa revelación que tú tienes no se puede quedar en ti, tú la tienes que enseñar a otros, porque ese es algo como un río de agua viva que no puede quedarse en ti, que siempre brota y tú la enseñas a los demás. Y de alguna manera siempre unos enseñan a otros y otros a otros, y la palabra de Dios siempre, Dios ha tenido maestros para enseñar a su pueblo en todo lo que Él quiere revelar. Así es. Entonces, bien, hermanos, como digo, esta conclusión está muy precisa para todo lo que hemos venido diciendo. Por lo que hemos dicho anteriormente, debemos buscar someternos a la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu por nuestros propios medios. Eso ya lo sabemos, las Escrituras lo establecen. Todos necesitamos ese contacto con las Escrituras, pero también de los hombres a quienes Dios ha confiado su santa palabra. Necesitamos tanto lo uno como lo otro. Ahí la supremacía de la predicación de la palabra de Dios, porque Dios así también le ha placido revelarse. Acuérdense yo cuando leí el texto de Felipe y el etíope, me quedé muy claro en cuanto a eso. ¿Entiendes lo que lees? Tú puedes leer la Biblia durante la semana. De hecho, es tu deber hacerlo. Pero hay cosas que no vas a entender. Y entonces, vienes aquí los domingos, ¿para qué? Para que esas dudas que tenías sean aclaradas. ¿Por medio de quién? Por medio de los hombres a quienes Dios ha confiado su santa palabra. ¿Ok? Sí, hermano. No, y es una cosa tan clara que aparece en la palabra de Dios,
que no necesitamos una congregación completa para reunirnos, pero sin embargo sí necesitamos estar reunidos para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Me refiero al texto cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es decir, es el propósito, lo que hace grande, majestuoso, importante el día del Señor es la presencia de Cristo. Sin la presencia de Cristo estaremos reunidos aquí por gusto. Es un club para hablar de un tema, debatirlo y para nuestras casas. No, la esencia es que estamos convencidos de que por su gracia estamos aquí reunidos buscándolo a Él, y Él es quien nos va a dar la claridad por medio de la palabra. Así es.